Hola, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión en el Carmen. Nuestro grupo está conformado por Sherilyn Moreira, Ariana Lor, Anda Vélez, Girian Rosado y quien les habla, Daniela Solar. Estamos cruzando el segundo semestre de Educación Básica, viendo la materia Investigación Educativa, Historias de Vida, dirigida por el licenciado Líder Lancha. El amor de una madre por sus hijos no se puede comparar con ninguna otra cosa en el mundo. No conoce ley ni piedad y se atreve a aplastar todo cuanto se le opone. Ágata. La madre representa una figura omnipotente en nuestra cultura. Diferentes discursos se encargan de nutrir esta noción, creando mujeres, madres poderosas, pero a la vez vulnerables. La maternidad es uno de los ejes de sujeción de las mujeres, quienes en varios casos se ven obligadas a cumplir con esta función, con un mandato que no merece ser repensado, ya que están destinadas biológicamente para ello. Ser madre significa nunca más estar sola en el pensamiento, pues una madre siempre piensa doble por sus hijos y por ella. A continuación procederemos a hacer la respectiva entrevista. ¿qué es lo más difícil que le ha tocado vivir con sus hijos? Bueno, hola con todas. Lo más difícil, han sido muchas cosas, pero hay una que ha sido la más frustrante, que fue cuando me pasó el incidente del río. Bueno, fue algo muy duro que me tocó vivir con mis hijos. Algo muy doloroso y que nos marcó la vida y nos ha seguido marcando. Eso ha sido lo más duro que me ha pasado en la vida. Cuando pasó lo del río, cuando en ese momento pensé que llegaría a perder a mis hijos, pensé que nos íbamos a morir todos, pero Dios es grande y me dio otra oportunidad de estar aquí de pie, como mi hijo me decía, para contar la historia un día, porque vamos a salir de esto y vamos a contarlo como nos llegó a pasar. Entendemos. ¿Qué le llevó a vivir esa situación? Fue una situación dura. Yo creo que el estar sola con mis hijos, de pronto llegué a pensar que si hubiese estado con el papá de mis hijos, el compañero que era mi esposo, las cosas hubiesen sido diferentes. No, tal vez si de pronto me pasaba con él, hubiese sido como más, tener más valor estar con esa persona, que hubiese estado esa persona conmigo, con mis hijos. En fin, mi situación, nunca pensé que iba a ocurrir algo así como me tocó vivir esta situación con mis hijos, que fue algo muy duro. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿cuál fue su primera reacción al percatarse del incidente? Hoy fue una situación muy dura porque pensé que íbamos a morir. Le cuento que pensé que íbamos a morir en el momento que yo me di cuenta que el agua había llegado hasta medio horcón de la casa. Y lo primero mi primera reacción, despertar a mis hijos para huir del lugar. Pensé que lo conveniente era huir, salir de casa, pero no pensé lo que me iba a pasar, que iba a ser arrastrada por las corrientes, que nunca íbamos a poder salir del lugar si yo me botaba de casa, que era bien difícil poder salir del lugar donde estaba pasando el incidente, donde estaba todo lleno de agua, donde había crecido el río como nunca jamás pudo haber crecido. Nunca pensé que iba a llegar a tanto así, de que la inundación iba a ser tan grande. Muy bien. Señora Eugenia, ¿cuál fue la reacción que tuvieron sus hijos? La reacción que tuvieron mis hijos
puchica, fue lo más duro que pude haber visto porque ellos empezaron a llorar, a gritar, a decir que ellos querían estudiar, que ellos querían ser alguien en la vida. Pero mi hijo, el segundo, que tiene 9 años, él decía, mami, pero vamos a salir de aquí. Y para mí como madre fue un dolor tan grande ver como mi hija lloraba y me suplicaba y me decía que de esta no nos íbamos a salvar. Entonces, esto fue una situación dura, saber que mi paso que di al bajar de casa, no debí de haberlo hecho, pero lo hice. Y fuimos arrastrados por la corriente, mis hijos eran pequeños, mi niño menor tenía 4 años, el otro tenía 5 y mi hija tenía 10 años. Ya, y como fuimos arrastrados de la corriente, yo a mi pequeño lo llevaba sobre mi hombro, mi otro niño iba sobre mis costillas, aquí así cruzadito, y mi niña iba sobre mi vestido sosteniéndose. Y eso fue muy duro, muy duro. No tocaba vado, creo que flotábamos sobre el agua, pero no tocábamos vado, hasta que fuimos arrastrados sobre las corrientes, y las corrientes me llevaron hacia una mata de cacao, que en aquella mata de cacao yo pude sostenerme con los niños, pero claro, primero tomamos mucha agua, fuimos sacudidos de las corrientes para poder llegar hasta esa mata de cacao, que fue muy, muy duro para llegar hasta ahí. Mi hija tomó la decisión de soltarse, porque me dijo, ¿de qué me sirve estar aquí? Porque de todas formas nos vamos a morir, porque el río nunca dejó de crecer, jamás dejó de crecer. Yo creo que subía a una velocidad tan grande que nunca dejó de crecer. Yo sentía como animales rozaban sobre mis piernas, y eso para mí fue muy duro. Y mis hijos ya no podían hablar del frío. Fue una situación muy dura. Es una pena, la verdad, pero ahí es cuando nos damos cuenta que Dios sí existe y da segundas oportunidades. Claro, exactamente. Eso digo yo, porque solamente el milagro de Dios es tan grande y Él es el único que lo puede todo. Y gracias a Él, yo puedo contar mi historia, y cada vez que lo recuerdo, yo digo, de verdad que el estar vivo es un milagro de Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo lo esté contando y otra cosa es haberlo vivido. Y fue algo muy duro que hasta ahora nos ha marcado la vida. No pudimos más vivir en ese lugar porque hasta se llegaba la noche y era frustrante. No se podía dormir, no se podía estar en el lugar porque era algo muy duro y muy, muy duro de uno poder seguir haciendo una vida en aquel lugar. Continúen, chicas. Al estar al cuidado de sus hijos, ¿qué hizo para mantenerlos a salvo? Yo, darles valor, abrazarlos, los abracé como que si fuera el último abrazo que yo les iba a dar en la vida. ¿Por qué? Porque yo sentía en mí que de pronto esos eran los últimos momentos que yo estaba viviendo con mis hijos. Yo traté de protegerlos lo más que pude, abrazarlos igual, tenerlos ahí sobre mí, repetirles a cada rato en el oído cuánto los amaba y cuántas veces yo era capaz de dar mi vida por ellos y protegerlos. Y yo llegué a decir, no importa, si me toca morir aquí con mis hijos, moriré, pero moriré prendida de ellos, porque no los voy a soltar por nada del mundo. Voy a estar con ellos y voy a luchar hasta lo último. Y ellos, si Dios tal vez permite que que nuestro final sea así,
pues la verdad que no los voy a soltar, los voy a abrazar, les voy a decir cuántas veces, lo mucho que los amo, lo mucho que los he querido, lo muy feliz que soy con ellos, no importan las cosas como sean, y hasta aquel momento hasta el momento que estuve ahí, siempre le di las gracias a Dios porque solamente Él conoce nuestros corazones y Él nos pone mucha prueba para ver hasta dónde nosotros llegamos nuestras reacciones y todo. Claro, entendemos y vemos lo grande que es el instinto materno, el cuidado de una madre. No importa la situación que se esté viviendo, siempre una madre va a entregar todo por sus hijos. Le quería preguntar, ¿qué pasaba por su mente al ver que la inundación no paraba? Uy, pasaban muchas cosas, pero pasaron muchas cosas tristes. Yo decía, no, nunca pensé que esta situación iba a llegar hasta tal punto, pero yo no perdía esa fe tan grande que llevaba por dentro. Como mi hijo me lo repetía a cada rato, mami, nosotros vamos a salir de esto. Tenga la fe en Dios que un día vamos a contar esta historia y nos vamos a reír de todo esto que ha pasado. Y se me quebraba el alma, igual se me quebraba el alma de ver a mis hijos atravesar esta situación. Nunca pensé atravesar esto, igual me dolía mucho en mi corazón de ver aquel momento que se estaba viviendo. Eso. ¿Cómo logró sobrevivir? ¿Cómo logré sobrevivir? Bueno, he sobrevivido de muchas cosas, en especial de esta situación. Ha sido muy difícil, pero como he llegado a sobrevivir de muchas cosas, de la separación del padre de mis hijos, cuando me dejó, como me supe levantar, de las enfermedades que lleva mi hijo, que llegué a punto de culpar que parte de esta inundación le perjudicó a mi hijo y por eso mi hijo llegó a enfermar. He llegado a sobrevivir con obra y gracia de Dios, confiando en Dios. He llegado a tratar de superar esta situación junto a mis hijos como lo he hecho hasta ahora. Y llegué a sobrevivir esta situación, bueno, bajo que estuve, no recuerdo si fueron entre 5 y 6 horas que pasé en el agua. Hubieron personas que llegaron a rescatarme porque obviamente los rescatistas nunca llegaron, porque el camino por donde ellos tenían que pasar estaba inundado y ellos no conocían otra vía por donde poder llegar. Pero hubieron vecinos que se juntaron en el barrio y ellos llegaron hasta donde mí, llegaron cruzando con cabos y cosas, y ellos llegaron hacia donde mí como a las 5 de la mañana, a las 5:30 más o menos, porque ya era entre claro y oscuro. Y cuando ellos llegaron a sacarnos de ahí, el río justamente empezó a bajar y ya fue más fácil salir del lugar. Y bueno, gracias a Dios, pues, empezó a bajar el río como a las 5:30 de la mañana y ellos nos ayudaron a salir de ahí. ¿Por qué? Porque de igual el río bajó, pero nosotros estábamos ya no podíamos ni movernos del frío, ni mis hijos ni yo, porque de igual yo tenía moretones en mi piel y golpes de árboles que pasaban, de ramas y cosas, porque la creciente era grande. Y gracias a ellos yo logré salir de ahí. Y les agradezco igual, estoy muy agradecida con ellos igual. Yo sé que si estoy aquí es gracias a Dios. ¿Pensó usted que moría esa noche? Sí llegué a pensar que iba a morir, obviamente, pero la tristeza más grande era pensar que mis hijos de pronto iban a morir y yo tenía que verlos morir. Sí llegué a pensar que iba a morir esa noche, pero no, nunca se los dije a ellos, no, solamente como digo, siempre los abracé y les dije lo mucho que los quería, pero nunca les dije nada a ellos, nunca les hice sentir que íbamos a morir, siempre les dije que íbamos a salir bien de ahí.
Y claro que sí llegué a pensar que íbamos a morir esa noche. Claro. ¿Qué tiempo estuvo luchando usted por la vida de sus hijos y la suya? Entre 5 y 6 horas fueron las que estuve luchando contra las corrientes, contra las ramas que pasaban, sostenidas sobre la mata de cacao, porque obviamente no tocaba vado. Entonces yo estaba subida, como las matas de cacao tienen divisiones así, ganchitos. Yo me paré sobre ella para poder sostener a los 2 niños, y mi hija se sostenía de mi vestido. Mi hija se sostenía de mi vestido. Y así me tocó estar esas largas horas que estuve en el río. Claro que mi pequeñito él ya no hablaba, estaba empanicado del frío, porque aparte él es un niño asmático y obviamente que sí le perjudicó mucho. Claro, entendemos. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido de usted misma? Lo más importante que he aprendido de mí misma son muchas cosas. Me considero que soy una madre guerrera, porque me ha tocado vivir muchas situaciones duras, como la del río, y hasta ahora he sobrevivido sobre esa situación. Como sacar a mis hijos adelante sola, como luchar y levantarme de muchos golpes, como la enfermedad de mi hijo, como tantas luchas con mis enfermedades, mis ganas de... Han sido muchas cosas, pero hasta aquí, gracias a Dios, pues Dios no me ha abandonado. He logrado sobrevivir a toditas estas situaciones y sigo luchando. Y sigo luchando cada día por el bienestar de mis 3 hijos. Qué lindo es poder escuchar este tipo de historia y la valentía que tiene para hacer que conozcamos una parte de ella. Reconocemos que una madre es la heroína de sus hijos, como usted fue en este desastre natural, que actuó de la mejor manera. El amor de una madre es como la paz, no necesita ser adquirido, no necesita ser merecido. Erich Fromm. El amor materno es incondicional, está más allá del bien y del mal. Muchas gracias por su presencia. Es un placer para nosotros que usted haya dispuesto un rato de su tiempo. Gracias por hacer la labor de madre un pilar fundamental.